Hola, buenas tardes. Bueno, por aquí, arrancando esta nueva sesión, nuestra cuarta sesión del boom de la investigación con perspectiva de género en el sector cinematográfico. Estamos pues celebrando ya nuestra cuarta encuentro con todos nuestros invitados y que pues hoy muy de la casa, digamos, de Quillary, de muchas cercanías y de muchos compartires con relación a este camino de integrar la perspectiva de género en el campo cinematográfico para la defensa de los derechos de las mujeres, para la búsqueda de la equidad, para la búsqueda también de la mejoramiento también de la representación de las mujeres y las diversidades en nuestras historias. Así que pues muy bienvenida a toda la comunidad de Quillary Cinelab a esta nueva sesión que pues para introducir ya a nuestros invitados de hoy, pues quiero invitar a Pilar Perdomo, quien hace parte de el colectivo, el movimiento de mujeres Musa, y pues también ha sido como una gran amiga que ha surgido en este tiempo de pandemia. Nos conocimos hace muy poco y bueno, una gran líder del sector. Realmente te admiro mucho, Pilar, te lo compartí. Ha trabajado muy fuerte por el sector, desde las políticas públicas, en la mesa de gremios y en Alado, y pues bueno, ahorita está estrenando esa curul, ese espacio, digamos, en Musa. Así que pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, muy contenta de estar acá y pues como te dije, la admiración es mutua, muy chévere, como que encontremos parche para pensar y reflexionar sobre todos estos temas. Así que gracias. Bueno, ahorita le damos paso al querido Jaime Tenorio, aquí pues paisano, bayuno, y pues por supuesto gran aliado de Quillary, gran aliado de Musa, y pues un gran funcionario público de los que yo admiro muchísimo por toda la labor que has hecho, un gestor cultural, y pues trabaja obviamente en la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos. Él llegó a hacer esa unión y pues ha hecho una excelente labor. Felicitaciones siempre por esa magnífica labor y pues también por ser ese gran punto de escucha que hemos tenido contigo en tu labor como desde esa función pública. Y pues súper bienvenido, Jaime. No, yo antes muy contento, ¿verdad? Muchas gracias por esta invitación, Yerili. Además, pues especialmente estar también acompañados con dos mujeres también que quiero y admiro tanto, a Pilar, porque además somos de la misma escuela, más o menos, y lo mismo tú, Yerili, como tú dices, coterráneos, así que yo creo que son muchos los lazos que nos unen, pero especialmente en un tema de tanta relevancia y tan importante sobre el cual tenemos que hacer cada vez más hincapié y mayor esfuerzo por lograr, que vamos a ahondar y a profundizar ahora en este tema que nos trae. Pues así es de mucha relevancia, y pues por eso apareció este grupo pues, este invento mío loco de hacer unos en vivo y decir, juntemos todas estas publicaciones y pongámoslas a hablar. La investigación con perspectiva de género, para nosotras desde Quillary y desde la labor que hacemos en Musa es muy importante la visibilidad estadística, pero también el reporte que también tuvimos la semana pasada de compartir, que tiene que ver con contenidos, muy importante también. Y digamos hay un montón como de caminos y de puertas para seguir entendiendo pues este campo, digamos, de las preguntas sobre la inclusión y sobre la representación de las mujeres y las diversidades. Entonces, pues hoy tenemos el documento que se llama Reporte de Diversidad de Género en el Audiovisual Iberoamericano, que es un documento junto a otro también que hizo la CASI, que es la Conferencia de Autoridades instituciones audiovisuales de toda Iberoamérica, una institución que ha sido muy relevante, digamos, donde Colombia siempre ha tenido, digamos, un lugar muy, ¿cómo decirlo?, como protagonista. Creo que ha sido, Colombia ha tenido mucho liderazgo en esa conferencia, y pues pienso que parte de eso pues es el resultado de llegar a este documento, junto que también el que existe del tema étnico. Entonces, pues nos complace mucho que exista, digamos, este documento y que reúna, digamos, un pensamiento sobre lo que pasa en nuestros diversos países de todo este nivel de Iberoamérica. Y entonces, pues por eso lo traemos aquí.
a este boom de investigación. Y pues para empezar, Jaime, lo primero que te quiero preguntar, obviamente como uno de los, digamos, creo que Colombia tiene ¿qué es la que tiene? La secretaría, como algo importante, algo importante. Sí, Ya les entonces explico. como que, exacto, entonces me parece que chévere que explicar de pronto si quieres un poquito qué es la CASI, porque a veces la gente no sabe qué es la CASI, que si eso es Ibermedia, eso qué es, eso para qué sirve, y me parece que es importante saber esa conjunción que hay ahí de todas estas autoridades y todas estas instituciones públicas que hay en todos estos países, y pues esa iniciativa, pues cómo surge en la CASI, ¿no? Y qué tanto tiene que ver con una declaración que la CASI hizo en un reciente festival a favor de la diversidad y la igualdad de género. Entonces, pues empecemos por ahí. Vale, bueno, rápidamente les cuento, pues como bien lo dices, hoy en día Colombia ocupa la Secretaría Ejecutiva de la CASI. La CASI somos 23 países, estamos todos los países de América Latina, todas las autoridades cinematográficas y audiovisuales. Están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muy contentos porque el año pasado el único país que nos faltaba era Honduras y se pudo incorporar el año pasado. E Italia como país invitado. Entonces yo creo que es un lugar, yo creo que un espacio de encuentro bien interesante, lo que ocurría antes y que ahora mencionabas a Ibermedia, y es importante esta distinción porque básicamente somos los mismos países, pero lo que ocurrió, digamos que cuando hace un par de años fue la separación de la CASI Ibermedia, de tal manera que si bien somos los mismos países, Ibermedia es el fondo y se ocupa, digamos, cuando nos reunimos para hablar de Ibermedia, es hablar del fondo, que básicamente son unos recursos que aporta cada país para coproducciones, para formación, para desarrollo de largometrajes. Sin embargo, digamos que cuando yo entro también a la CASI, y antes me había antecedido Pierre Bandón, que es peruano y era el director de la DAFO, como mi par en Perú, digamos que se empezó a hacer un esfuerzo por darle mayor fuerza a este espacio como para gestionar el conocimiento, para intercambiar conocimiento entre los países sobre políticas, acciones que venimos haciendo cada uno. Entonces, Colombia, digamos, empezó también desde el año pasado a liderar junto, pues desde la Secretaría Ejecutiva, junto con mi equipo, a hacer como una serie de procesos de transformación. Entre eso creamos 5 comisiones de trabajo, una sobre circulación y distribución, otra sobre regulación, otra de fomento, otra de formación y una de diversidades. Con esas diversidades es que trabajamos precisamente en esa declaración que estabas mencionando ahora, que yo creo que es bien importante porque nos da un norte a las autoridades de Iberoamérica para trabajar en pro de la equidad de género y de las diversidades sexuales también. Aquí, digamos, esto fue nuestra última reunión ordinaria que se realizó en Tenerife, y yo les voy a decir brevemente, digamos, cuáles son como esos compromisos a los cuales ya quedamos comprometidos, digamos, y de que va a ser muy importante ustedes como sector civil que nos ayuden y nos complementen porque solos no podemos. Entonces, digamos, esa declaración, los puntos son analizar y revisar las normativas y políticas públicas de la cinematografía y el audiovisual con el objetivo de adoptar un marco legal que asegure el respeto de la dignidad humana, la reducción de brechas en el sector, la igualdad de oportunidades y acceso desde una perspectiva interseccional de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversas, y que prohíba toda forma de discriminación con base en el sexo, el género, la preferencia sexual, así como la incitación al odio por estos motivos. El segundo es trabajar de forma conjunta en el desarrollo de establecimiento de objetivos y acciones de ámbito iberoamericano a favor de la igualdad de género de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversas. El tercero, incorporar en el diseño de las acciones y políticas públicas el enfoque de género interseccional a través de la participación de personas especialistas, referentes, expertas y agremiaciones en el proceso de elaboración de las mismas. Promover los procesos de alfabetización mediática y la formación de públicos
para que las futuras generaciones puedan acercarse al contenido cinematográfico audiovisual de forma crítica, las representaciones sexogenéricas estereotipadas, promover la igualdad de género en la formación cinematográfica y audiovisual, así como la investigación y generación de reportes especializados sobre la materia, apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, observadores y autoridades invitadas que han promovido la igualdad de género en diversas acciones públicas y con particular interés en el acceso al financiamiento público, colaborar en la generación de información para la actualización del índice de diversidad con perspectiva de género y con enfoque interseccional en el audiovisual en Iberoamérica, el cual se realizará cada 2 años. Y desde la Secretaría Ejecutiva, que estamos, pues, Colombia liderando, digamos, como secretario ejecutivo, pero me acompañan 2 personas que son Ignacio Catoyo, que es el coordinador de Argentina, y mi asesor legal, que es Michelle, de la conferencia, que es Michelle Salazar, que es el asesor jurídico. Nos comprometemos también a evaluar las disparidades y analizar las causas y factores que conducen a la marginación de mujeres y personas con orientación e identidad sexual y de género diversas en los diferentes sectores de la industria cinematográfica audiovisual iberoamericana, generar mecanismos y herramientas para que los Estados miembros puedan producir información y estadísticas basadas en el género para evaluar los niveles de igualdad en la cinematografía audiovisuales, y C, observar y sistematizar experiencias, casos y procesos de la región que promuevan el cumplimiento de esta declaración. Yo creo que esto es importante porque nos marca un norte. A veces la gente dice, bueno, pero ¿de qué nos sirve una declaración si luego no se cumple, un documento si no se cumple? Pues yo lo que les puedo decir es que esto, en principio, creo que es un logro porque nos marca un norte como autoridades, de perseguir esos objetivos comunes que podemos tener todos los países de Iberoamérica. Lo que pasa es que eso demanda unas acciones que lo vamos a empezar a trabajar con los países que hacen parte de la Comisión de Diversidades. No todos los países, debo decir, la mayoría firmaron. Todavía faltan, digamos, algunos que están haciendo consultas con sus respectivos gobiernos, con sus respectivas oficinas o de vicepresidencias de la mujer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto es un paso adelante y donde ustedes de verdad pueden cumplir un rol muy importante. Yo creo que aquí Killary, Musa, digamos que ya por lo menos hay muchas organizaciones muy pendientes. Es un trabajo largo, dispendioso, pero que tenemos que hacer. Ustedes saben que cuando hicimos hace un par de años el decálogo de buenas prácticas, lograr ese consenso fue complejo. Ahorita estamos hablando, pero se logró ese primer decálogo. Pero aquí estamos y que tenemos... Y en un chat de WhatsApp, ¿no? Todo en un chat de WhatsApp. Sí, pero eso fue un proceso, muy bonito. Era pandemia. Sí, en plena pandemia, tienes toda la razón, Pilar. Entonces, bueno. Sí, ya eso va a cumplir en 2 años, eso ya va a cumplir en 2 años. Sí. Ya el tiempo vuela. Sí. Y yo creo que lo que nos da las investigaciones y todos estos reportes es justamente ver la realidad y hacer una fotografía de lo que está pasando para justamente empezar a tomar medidas. Y eso es en lo que ustedes han sido, yo creo que muy juiciosas, pues trabajando en esas investigaciones. ¿Me oyen? Sí. ¿O se quedó cortado? Ay, No. Perdón, es que no sé si, a veces no sé si tengo buena red, creo que tengo mis 4 rayas arriba. No alcancé a escuchar tu final, pero quería como decir ahí que esto me parecía que esa declaración de alguna manera son esos manifiestos y que hacen parte también de la esencia, digamos, del juntarse, ¿no? Que creo que es algo muy, muy bonito y muy valioso y que digamos que desde entidades, digamos, públicas, pues también se geste, digamos, este tipo de documentos, como tú dices, que trazan un norte colectivo, porque sin duda las políticas de cada país, pues son distintas, los recursos de esas instituciones y las dinámicas y las historias, y también países donde la cinematografía y el audiovisual no está tan desarrollado, otros donde pues ya está mucho más avanzado. Entonces hay unas asimetrías allí que son como a veces difíciles de bancar, pero pues juntarlo allí me parece que es que es un gran acierto, como tú lo estás diciendo. Y en ese sentido, justamente quiero preguntarle a Pilar,
que ha sido, como decía anteriormente, ella ha sido pues como una gran líder de gestión con todos los gremios acá en Colombia, pues siempre hablamos, y sobre todo con Margarita Herrera, de toda esa evolución que ha habido de tener por fin en la agenda del sector el tema de la perspectiva de género, que eso no pasaba hace algunos años, que era totalmente como indiferente, no sé, como que no existía en realidad tampoco. Entonces, a la luz como de estas iniciativas que vienen también de la parte estatal, de la función pública, y tú que has venido también muy de la sociedad civil, ¿cuál es como ese, pues como esa, cómo percibes esa evolución de por fin tener esto en la mesa como agenda pública? Pues yo siento que es una evolución que, que realmente no siento que haya sido como algo progresivo, como un pequeño estallido, ¿no? Siento que estuvo estancado durante mucho tiempo, en el que, por ejemplo, Margarita Herrera y yo tratábamos de impulsar iniciativas, agruparnos como mujeres en el sector, y era muy difícil. O sea, no había una retroalimentación, no había una empatía, no había un interés, sino de muy pocas mujeres, y habían como muchas dudas al respecto, que cada vez se van diluyendo, ¿no? Sobre si esto sí está bien, si realmente todavía el machismo existe, ¿no? Esas cosas que en ese momento, realmente estoy hablando hace 10 años, realmente nosotros no teníamos mucho eco, y bastante tiempo, y que realmente se reactivó ahora, muy recientemente, me atrevería a decir yo casi que fue después de las denuncias contra Ciro Guerra, que empezó como a generarse como un movimiento y un hablar al respecto, obviamente con el background pues internacional del Me Too y todas estas cosas, y la ola feminista, pero que en realidad estuvo parado mucho tiempo, y de hecho son cosas que incluso se ven, por ejemplo, en cifras a nivel región o a nivel Iberoamérica, que también tiene similitudes. Obviamente hay países que están mucho más adelante, pero yo siento que es algo muy reciente. Por ejemplo, cosas que se mencionan en el informe que me parece muy chévere poderlas conversar con Jaime ahora, por ejemplo, que nosotros pues quedamos muy parados en esas estadísticas. Estamos pues junto con Argentina y España, que son países que llevan como mucho más tiempo con una política de género, pero por ejemplo, esas iniciativas, ellos llevan mucho tiempo, nosotros hasta ahora las estamos implementando, ¿no? Como por ejemplo tener una unidad o una persona especializada en promover todo el tema de política. O sea, yo, por ejemplo, eso es algo muy nuevo. No sé, por ejemplo, en este momento quién lo está haciendo, Jaime, porque me parece también súper importante saber qué es lo que se ha hecho, porque además siento que se ha hecho mucho bajo tu que son avances y pasos que se han logrado en este tiempo. Entonces, no sé, chévere también como saber eso, saber cuáles son los fomentos públicos en este momento que existen para el género, que también es una de las cosas que salimos ahí como dentro de los pocos países que tienen ese tipo de cosas. eh, y pues para nada, para seguir impulsándolo y avanzando, porque sabemos que las personas nos vamos, pero las ideas y las iniciativas deben seguir, ¿no? Deben continuar. Pero usted todavía no se ha ido. Usted está todavía allí. Yo aquí, Yo, Jerry, quisiera No, complementar a lo que dice Pilar, digamos que es importante. Hay de todas maneras un recorrido, pues como ella bien lo mencionaba, de el Me Too, el Oscar So White, que es verdad que en Colombia se demoró mucho y se detonó, digamos, en su momento con las denuncias ya de Ciro, y que en su momento pues ahí fue que convocamos incluso desde el ministerio a esa primera reunión que si mal no recuerdo fue un fin de semana o en un puente, un domingo, un sábado, y que todas acudieron a ese llamado, y a partir de ahí pues como que se empezaron a crear muchas sinergias. Pero yo creo que el cine viene de un desarrollo, es decir, por lo menos en el lado colombiano.
Tenemos una ley de cine que nos ayudó mucho en el crecimiento de las películas producidas, de pasar de 3 a 4 películas a 48 películas estrenadas en el 2019, justo antes de la pandemia. Pero llega un momento, un estallido también, donde nos pellizcamos y hay muchas reivindicaciones sociales. No solamente, como ustedes lo están mencionando, en términos de mujer, sino de representatividad de lo afro, de lo indígena, de las diversidades. Y entonces ya no es solamente, es un blanco hombre occidental heterosexual hablando desde Chapinero o desde Rosales o desde La Candelaria, sino que hay una cantidad de reivindicaciones sociales y empiezan, digamos que es algo que venía desde atrás, pero comunidades indígenas, afro, decir, oiga, pero es que yo también quiero tener mi propia voz y quiero que mi contenido circule, es decir, yo quiero narrarme, está bien que me narren, pero yo también quiero producir contenido propio. Entonces, unos procesos muy interesantes porque de pronto explotan estas reivindicaciones sociales y que son importantísimas, porque tenemos sí una constitución, una ley de cultura que habla de diversidad, pero eso cómo se materializa y cómo se come, es decir, y en eso también el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, aquí debo decir un gran trabajo que se ha venido haciendo, y además incluso con Alina Leab, con Diana Díaz, ahora que acaba de ser elegida Ana Lucía del Putumayo, como representante de los consejos departamentales de cine, yo creo, Antonio también que está por el otro del Chocó, una persona afro, como decía alguna vez la ministra de Cultura reciente cuando llegó al ministerio, este ministerio es muy blanco. Y es verdad, es decir, está muy blanco, es decir, yo creo que somos un país tan rico. Todo es muy blanco. Sí, todo. Entonces yo creo que lo que hemos tratado de hacer es, pues, pucha, cómo empezar ya a trabajar en eso desde el Consejo Nacional de Cine, insisto, que con el liderazgo también de varias personas del Consejo, pues empezaron a hacer varios cambios. Para empezar, se creó, ya lleva varios años el de convocatorias regionales porque hemos sido muy centralistas, un país que audiovisualmente se ha narrado desde el centro, desde Bogotá o desde las grandes ciudades, y esas convocatorias, digamos, de relatos regionales han sido importantes. Posteriormente, hace un par de años vino la de largometraje regional, luego vino la de cortometrajes étnicos, este año sacamos también la convocatoria de largometraje de ficción para comunidades étnicas también, y desde el portafolio de estímulos, solo faltan digamos, las mujeres. Claro, pero mira que también, ojo, pero también hay un cambio porque también por primera vez se cambió en que antes se empezó a dar puntaje y se da puntaje, digamos, también a temas de género, a temas de diversidad. Eso es algo nuevo, que hay que seguir trabajando en eso con la ayuda de ustedes. Eso fue digamos, una propuesta que salió de, sí. Correcto. Eso es con el sector. Que salió como de nosotros, ¿no? Del sector. Y que lo acogieron ustedes por fin. Encontramos un grupo ahí que lo acogieron, que eso me parece muy importante. Y eso es lo importante, que sigamos en este diálogo, digamos, para seguir mejorando esas convocatorias. El Ministerio de Cultura desde hace años viene sacando pues lo que pasa es que los recursos del ministerio sí son más limitados, pero sacamos una desde hace varios años exclusivamente para mujeres, digamos proyectos audiovisuales dirigidos por mujeres, lo mismo para indígenas. Lo que tratamos de hacer especialmente en esta convocatoria de este año fue cobijar a todas esas personas que a veces quedan de pronto excluidas en la convocatoria del FDC, que hay que seguirla trabajando, insisto, de la mano del sector, pero también esta vez tuvimos temas para personas con discapacidad, porque es que muchas veces ni siquiera son invisibles para nuestro sector. Entonces, yo creo que esto hay que seguirle machacando y seguirle dando, porque no es lo mismo cómo se cuenta una historia desde el punto de vista de una mujer a la de un hombre, la que tengamos más directoras de fotografía, más sonidistas mujeres, para realmente poder hablar de equidad de género en términos salariales también. Y no me extiendo más porque si no me va a tomar toda la conversación. No, está buenísimo porque hiciste ahí como un mapa de esas acciones que, digamos, ya se han emprendido desde la institucionalidad. Pilar, digamos, recuerda que muchas de esas acciones también han venido también desde la sociedad civil, y ahorita vamos a ver una estadística donde en efecto pues queda muy claro que sí existen organizaciones en los países que están, digamos, también diciendo, hey, oye, aquí estamos, ¿no? Y también, digamos, que como que hacemos ese diálogo que es muy importante entre el ciudadano de a pie
y entre las instituciones que toman, digamos, las decisiones en esas políticas públicas. Por supuesto que allí es muy importante eso que has dicho. Y yo ahí quería, entonces, de pronto, para poder, digamos, entrar en el documento, presentar la primera estadística, que son los indicadores base. Yo voy a hacer un resumen muy cortito como de la investigación. Es una investigación que hizo, digamos, unas encuestas con estas autoridades de estos países, y estas autoridades pues respondieron esta encuesta bajo, digamos, unos indicadores base que son los que están viendo ahí en pantalla. No nos ayuda mucho, digamos, la letra pequeña, pero pues de pronto, si Jaime, algunas diferencias, alguna pregunta que teníamos con relación a algunos ítems, si de pronto las puedes ampliar. Entonces, por ejemplo, la primera línea, y también para las personas que van a ver esta estadística, el color fucsia es cuando responden que no. Entonces, definen, tienen una definición en sus leyes, en sus resoluciones, en sus documentos de trabajo públicos, género. Y entonces vemos que la mayoría no, aunque en general en todas las lineecitas está como el no predominante, y ahí, si ven, la única diferencia está en las organizaciones, fundaciones o colectivos ciudadanos, donde las autoridades dicen, no, venga, sí, en Colombia, sí, en Ecuador, sí, en México, sí hay colectivos de base que están trabajando el tema, pero la tendencia obviamente es a que no. Sí, esa es como yo la leo como en general. Sin embargo, hay unas que son, digamos, como que me gustaría que hicieras como una diferencia entre qué entienden por líneas de fomento y reservas específicas. Yo esa diferencia no la entendí muy bien. Y unidades especializadas, que no sé si es lo que tú llamarías, por ejemplo, en Colombia, estas comisiones que nos hablaste ahorita al inicio. Y ya, digamos, el otro indicador base es, pues, si existen, digamos, archivos, informes o catalogación en la que se encuentre, digamos, sistematizada la información que tiene que ver con estas diversidades, como las venimos hablando. Entonces, ahí te dejo la palabra. Y pues, Pilar, si tiene alguna pregunta ahí también. Sí, digamos que nosotros justamente buscando, hay que entender que este es un primer paso. Fue la primera vez como para tratar de empezar a hacer ese diagnóstico. Muchos países efectivamente no tenían acciones. También hay que entender, y tú lo dijiste muy bien, Yerili, esas disparidades que hay entre los países. Hay países, digamos, que tienen, algunos todavía no tienen leyes de cine. Hay algunos que las oficinas... Imagínate, sin leyes todavía de fomento, es increíble. Claro. Y luego también hay algunos países que no tienen, que de pronto son 4 gatos, es decir, que son muy pequeños, no se puede comparar. Lo interesante es que yo creo que ya todos empiezan pues cada vez a tener un fortalecimiento más grande, entonces aquellos que no tienen casi personas, pues es difícil que tengan un equipo especializado. Entonces hay que entender una primera perspectiva, es la disparidad de cada uno de nuestros países que hacen parte de la región, no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas personas, y luego pues también que esto es un tema nuevo para muchos. Lo que pasa es que a nosotros, como bien lo estamos diciendo, se nos disparó y se dispararon ustedes como organizaciones y como sector a decir, oiga, a reclamar, a organizarse como sector, y eso nos obliga a nosotros como autoridades también a empezar a organizar más la información, no solamente en términos de mujeres, sino bueno, cuántos realizadores indígenas hay, cuántos realizadores afro hay, que sí me hago entender. Entonces digamos que eso parte también de un tema de si queremos hablar de equidad y de queremos apuntarle a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, el convenio de las diversidades de expresiones culturales que plantean objetivos comunes de la igualdad de género. Y en el caso de los ODS, por ejemplo, el objetivo 5 dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y su subobjetivo es velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos esta primera encuesta, y cuando hablamos, y en esas disparidades, claro, cuando hablamos de unidades especializadas es que hay institutos de cine que de pronto tienen unas personas que se dedican exclusivamente a oficinas como el Inca argentino, lo que pasa es que es enorme el Inca argentino, que se dedican exclusivamente a temas de género. Entonces, todo esto hay que entenderlo bajo esta perspectiva que es nueva. Y que pues todos los países... ¿Eso no lo tendríamos aquí o sí, Jaime? ¿Esa unidad especializada lo tenemos acá en Colombia?
digamos que está en el ministerio está la oficina de poblaciones, por una parte, digamos que se hace cargo de todo lo poblacional, incluido lo mujer, afro, indígena. El Ministerio de Cultura por primera vez sacó como un protocolo interesante al interior del ministerio para hablar de diversidades sexuales y de género. En mi equipo, para darles también un ejemplo, pues estaba Giovanna Segovia liderando también muchos temas de género. Hoy en día estamos con dos Súper. personas de identidades sexuales, que por una parte Andreisa Anaya, que es una persona afro, negra, que es coordinadora de grupo de comunicación y medios interactivos, y ella hace parte de la comisión de diversidades también de la CASI. Entonces, digamos que por eso digo que sí es muy diferente en cada país cómo se está manejando. Bueno, y está David Camilo Castiblanco, que también que me está ayudando mucho con el tema de diversidades. Entonces, pues esto, ¿cuál era? Perdón que aquí me perdí, que tú me decías de otras. La diferencia como entre unidad especializada y reserva Ajá, específica, porque líneas de comercio yo lo exacto. entiendo que es como nosotros tenemos la 814, que de ahí nos permite como tener la ley del cine y tener un recaudo. Pero, por ejemplo, entre reservas específicas, me imagino que se refiere a fondos específicos para esto, un dinero que en este caso me parece que solamente es el de Ministerio de Cultura que surgió, creo que bajo tu gestión, que es el de para mujeres y étnico, y unidad especializada es el que nos acabas de explicar, ¿no? Sería como la diferencia. Unidad especializada es como ya una entidad o unas personas que se encargan como del tema político como tal, ¿sí? Es así. Ahora, debo decir que el ministerio desde antes, aunque hemos dado un mayor énfasis, la convocatoria para mujeres venía desde antes que yo entrara y algunas Sí. étnicas también venían. Lo que pasa es que esa fue la importancia de esa fusión de la dirección de comunicaciones y la dirección de cine, porque es que antes era como que todo lo poblacional y territorial era cuando llegaban al cine, decían, no, eso es con la dirección de comunicaciones. Es como si lo cinematográfico, es absurdo, no fuera transversal a lo poblacional y a lo territorial. Ahora nosotros tenemos una mirada mucho más integral. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay diferentes capas dentro. Yo atiendo lo comunitario o las escuelas de comunicación audiovisual indígena y luego esa gran industria, pero eso no quiere decir que haya indígenas que estén diciendo, oiga, pero es que yo también quiero producir no solamente mi video para mi comunidad, sino una película y quiero circularla en festivales también. Entonces es básicamente eso. Entonces eso con respecto a esta diapositiva. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Me parece, digamos, muy valioso el acento que pusiste al inicio, digamos, y que yo de alguna manera lo hice una pincelada sobre esas asimetrías que hay entre los países y claro, la diferencia, lo difícil que es llegar a que estos indicadores sean menos, se vean menos graves, ¿no? Porque si hay una tendencia al no, si hay una tendencia, digamos, en la estadística que acabamos de ver, si había una tendencia al no, y también comprender la estadística también esa estadística nos invita a pensar cuál sería el grado de desarrollo de cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces uno dice, pues puede que aparezca la palabra género, pero no esté desarrollado de manera transversal, que es lo que acabas de decir, que realmente hayan unos instrumentos y unas herramientas que aterricen y bajen eso y no sea simplemente como un saludo a la bandera, ¿no? Creo que ahí obviamente es muy importante todos esos matices de los que estamos hablando. Nosotros básicamente tomamos, como fueron 5 ejes transversales por los cuales se hizo la encuesta, que uno fue el tema de institucionalidad, que tiene que ver con esto que estamos hablando, digamos, cuáles tienen realmente, qué tan fortalecidos están cada instituto de cine, cada autoridad. El otro fue el de gestión de la información, que esto cada vez se vuelve más importante. Y por eso de ahí lo que está haciendo FIACine, lo que están haciendo ustedes, porque esos son datos estadísticos y son reales. Es decir, mire, hay 3 sonidistas mujeres, por dar un ejemplo, hay 3 eléctricas mujeres o algo así. Bueno, ¿qué hacemos para que realmente aumente? Entonces, esa gestión de la información es clave y ahí necesitamos mucho del sector que nos apoyen, digamos, en esa también gestión de la información. El otro es el financiamiento, que es el que estamos hablando ahora, qué países realmente tienen líneas especiales o que de pronto den más puntos. Ibermedia también da más puntos a veces cuando, digamos, proyectos dirigidos. A veces no, está estipulado. Perdón, ya lo tiene estipulado. Sí, ya lo tiene estipulado. Sí, el otro es el de contenido. Del modo español también.
Correcto, así es. El otro es de contenidos y agentes, digamos también porque hay un tema de la representatividad de las mujeres. Hay muchos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes revisan, muy interesantes de Hollywood, donde con porcentaje muestran que ha sido más la presencia de hombre que el de la mujer. Y hablo incluso dentro de los guiones y dentro de la pantalla. Ya no estoy hablando Exacto. de la parte Claro. técnica. Sí, Entonces, sí. y Ahí los luego, gringos nos llevan De las una historias, de ventajita. los personajes. correcto, exactamente. El otro es el tema de articulación y redes, cómo estamos, digamos, en la sociedad civil y en las redes alrededor de estos temas. Y ya, esos eran como los ejes con los cuales se trabajó la encuesta en todos los países. Sí, también pues para quienes vayan a, señora, diga. Diga. No, dale, Jerry, ahora pregunta. No, es que tenía Quería como una pregunta, yo no sé si la gestión de... Ah, perdón, estamos como te escucho tarde, yo creo, discúlpame. ¿Voy yo? No, lo Siga. que quería saber era como el tema de recopilar la información, o sea, ¿se hizo a través de la academia o cómo se hizo esa recopilación de información No, de directora? ¿Cómo hicieron esa? No, el de este, digamos que es el de la CASI, sí es netamente de las autoridades, digamos que nosotros hicimos una encuesta para que cada país llenara, que ahí viene también otro problema porque no todos los países tienen los suficientes equipos como para llenar con calma la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, FIACINE hizo otro por una parte y nosotros hicimos este, pero sí fueron cada una de las autoridades quien respondió, los equipos de las autoridades. Yo quería introducir entonces la siguiente gráfica que justamente habla de lo que estabas diciendo, Jaime, de esa gestión de la información, y es la de los instrumentos para la gestión de la información. Entonces, veámosla en pantalla. Y justamente habla de si existen o no, digamos, este tipo de archivos cinematográficos en las instituciones, si existen, digamos, sistemas de medición o simplemente la palabra gestión de la información, tal cual como lo estabas haciendo ahorita, y si existen, digamos, este tipo de informes, ¿no? Relacionadas con el género, ¿no? Entonces, esta también me parece que es de las más valiosas, y también quiero aclarar que la investigación tiene muchas más estadísticas, tiene todo ese detalle del que hablaba ahorita, digamos, Jaime, con relación a esos 5 ejes transversales, ¿no? Aquí estamos escogiendo, digamos, escogí 2 principales, y luego vamos a ver una cosa que me pareció muy innovadora y ya la voy introduciendo aquí para que quienes nos estén escuchando sepan, y es algo muy innovador que me pareció, y como que con el tiempo va a tener mucho más sentido haber hecho un indicador, ¿no? De lo que se está midiendo, digamos, a nivel de cada uno de estos países. Entonces, de nuevo, digamos, acá encontrar la tendencia, obviamente la tendencia no, pero me parece que aquí tú ya anticipaste un poco la pregunta que yo tenía. Digamos, la dificultad que existe de que tengamos sistemas de información donde, por ejemplo, la gente pueda decir y autorreconocerse, por ejemplo, desde otra identidad de género, ¿no? Que eso a nivel estadístico es muy complejo, porque yo puedo ver un nombre, pero ese nombre tal vez no corresponde a su identidad, digamos, de género, ¿no? Entonces creo que ahí hay unas complejidades estadísticas importantes, y que venimos también de un sistema de gestión de la información, pues que no tenía contemplado eso, ¿no? Y prácticamente es como cambiar el sistema. Yo no sé cuáles han sido los avances de ustedes a ese respecto. Pues mira, justamente, pues ahí encontramos muchas dificultades a la hora de conseguir esta información, porque hay una ausencia de información definitivamente en muchos de los países que no están clasificándola. En muchos casos no existe, infortunadamente, y luego también falta de orden en esa sistematización de la información. Eso es algo casi que generalizado, salvo algunas excepciones. En el caso de igualdad, en el indicador de igualdad de género únicamente se ha podido generar
ese indicador para 13 países, por lo que estábamos hablando, y es que en el resto existen aún muchos vacíos de registros de identificación de agentes, definición sobre género, entre otros. Es decir, que no sabemos si el director es una mujer, no lo tienen clasificado, si es un hombre, si es una mujer, y menos, obviamente, si es una persona LGBTI o algo así, eso menos todavía. En el caso del cine indígena y afrodescendiente, pues publicamos también un otro reporte que los invito a entrar a la página de la CASI, pero tampoco se ha podido crear un indicador porque no hay todavía información suficiente por parte de los países y no sería una herramienta real todavía y efectiva que se pudiera mantener en el tiempo. Y en el segundo lugar, pues también la creación de este tipo de este tipo de indicadores, la verdad es que sí se requiere de un alto nivel de consenso sobre los campos que se van a considerar, que son prioritarios para trabajar en pro de la igualdad de género y sobre la aplicación y la medición. Aquí el trabajo de la CASI, digamos que a favor de la igualdad de género, pues empieza, aquí también hay que mencionar que empieza un recorrido desde la reunión en Paraguay en 2018 y ha sido un proceso, digamos que hemos venido teniendo reuniones y por eso, por lo menos este primer informe, yo creo que es un gran avance que pudimos presentar a comienzos de este año. Todavía queda. No, no, queda mucho trabajo y yo pienso como que es importante que desde las instituciones públicas estén esas mediciones, pero aquí quiero, y si quieres, saca la estadística, mi equipo, porfa, eh, preguntarle a Pilar, porque sé que lo ha hecho, Pilar coge y hace su Excel con Pilar Restrepo, con Patricia Restrepo también, cogen los Exceles y van y miran cuántas mujeres ganaron el FDC y ha sido también como una iniciativa muy valiosa, que no es nada sofisticada, pero que sí, digamos, pone atención en comprender a nivel de algo muy básico como es introducir una categoría que identifique, al menos por el nombre, el sexo, ¿no? Y cómo a partir de ahí se genera, pues, un índice de participación. Y creo que allí, pues, me gustaría un poco que Pilar también contara esa experiencia, pues, de hacer esas estadísticas y un poco también de dónde ha venido como esa iniciativa, porque a mí me parece importante que también los sectores, los gremios, cada organización se ocupe también de medirse. O sea, no que la medición no tiene que venir solamente del DANE, por ponerlo así, porque pues tiene las estadísticas pues más grandes y más gruesas. De hecho, una de mis Biblias es la estadística de género del DANE que salió hace 2 años, esa es como mi Biblia, pero yo siempre digo, pero nosotros también como sociedad civil, ¿cómo hacemos para medirnos? Muchas veces hablamos, por ejemplo, en alados es que son más mujeres en alados, mira, hay más documentalistas, ¿no? Y cuántas son las personas que están, digamos, conformando, digamos, esta cantidad de organizaciones, pues que hacen parte, por ejemplo, de la mesa de gremios, y cuáles serían esas dificultades también para automedirnos, que creo que también allí hay un gran reto, ¿no? Sí, yo creo que ahí todavía nos falta, pues, como siempre, más tiempo, ¿no? Porque todo esto son voluntariados en el tiempo libre que tenemos, que siempre es muy poco y que además estamos metidos muchas cosas, ¿no? Como no ves que estamos, pero eso fue una cosa que empezamos a hacer con proponernoslo mucho, ¿no? Nos conocimos como a raíz de ese simposio que se organizó de el lugar de las mujeres en el cine colombiano, y de ahí empezamos como a encontrar ahí mucha empatía. De ahí surgió la idea de enviar esta carta proponiendo el tema de juntar más, y fue por eso, ¿no? Porque cada vez la diferencia en realidad se iba ampliando, ¿no? La cantidad de mujeres que ganaban proyectos en el FDC seguían siendo muy pocos, siguen siendo muy pocos, en especial en ficción, en documental. Siento que esta puntuación que se hizo realmente surtió mucho efecto, pero en ficción todavía, en especial en largometraje, pues sigue ganando mayoritariamente los hombres. Pero un poco por justamente como para saber, para tener realmente como una evidencia de que lo que decíamos tenía un piso, fue que empezamos a hacer esto. Pero definitivamente creo que es fundamental que eso venga de las instituciones, porque por supuesto pueden abarcar mucho más. Nosotros acá tenemos el que Jaime sabe que muchas veces en la mesa de gremios siempre decimos que
que es chévere fortalecer el CIREC y ampliarla, porque en el CIREC supone que tú te tienes que inscribir, por ejemplo, para elegir a los representantes del SENAC, y cuando tú haces una película y alguien, el productor, lo pone como producto nacional, inmediatamente al CIREC, y supone que estamos muchas personas del sector, pero también muchas personas que no han participado en una producción que se estrenó, que tienen que cumplir ciertas condiciones en el CIREC y que hacen parte del sector. Entonces ahí todavía nos falta como mucho trabajo, tanto de nosotros como organización, pero también porque siento que nosotros todavía nos quedamos con poder hacerlo, necesitamos recursos económicos, ¿no? Muchas veces a investigaciones o otro tipo de categorías, por ejemplo, en el FDC, para fortalecer las organizaciones y que tengamos el músculo para hacer las cosas bien, ¿no? Que fue lo que hizo Hillary, por ejemplo, con la investigación, que fue también gracias a él, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta ir insistiendo artesanalmente, como lo hacemos muchas veces, y aliarnos también con las instituciones para que podamos realmente tener como un panorama cada vez más cercano del sector, porque afortunadamente las políticas públicas muchas veces se hacen sin tener realmente conocimiento del sector. Yo creo que una de las cosas que a mí más admiro de lo que ha hecho Jaime en este momento es que él se está con cada organización, con cada sector, ustedes cuántos son, qué hacen. Es la primera vez en el tiempo que yo llevo en esto, que ya son como años, en que alguien en el Jaime se sentaba a hacer, que me parece fundamental. Entonces, todavía, como dice Jaime, nos queda trabajo en muchas cosas, pero creo que hemos avanzado, en todo caso. Hemos avanzado. Hemos avanzado un poquitico como la rayita, como el programa del profesor Superó. Pero bueno, creo que estos pasos que estamos dando hoy son fundamentales y están siendo fundamentales. Y es importante ya que se haya dado ese primer paso. Ahora entonces quiero que introduzcamos ya ese índice de diversidad con perspectiva de género, que me parece que es como lo más, digamos, innovador de la publicación, en tanto se plantea una manera justamente ya de medir como tal a los países, ya digamos, de tener la información que tiene toda la publicación. Al final se habla de ese índice de diversidad con perspectiva de género, y entonces me parece que si puede compartir, Jaime, como de dónde salió esta idea, cómo lo construyeron un poco también, porque creo que lo que decía anteriormente es todos los países distintos, pero en 10 años lo que va a significar haber fundado hoy ese índice. Sí, digamos que justamente el indicador, esto es un primer avance de la CASI, porque así podemos entrar a dialogar en un lenguaje también internacional, equipararnos con un lenguaje internacional que es como el que manejan las organizaciones como la UNESCO, como la OEI, que han desarrollado sus propios sistemas de medición para las industrias culturales. En este caso, el indicador se encuentra más enfocado como en la industria cinematográfica y audiovisual, y nos permite trabajarlo directamente con los agentes que administran este sector o nuestro sector. Entonces se vuelve un indicador mucho más preciso y eficiente para Iberoamérica, nos permite a todos los países de la región medirnos, digamos, bajo ese mismo parámetro, que hemos llegado como a un consenso para que ese sea como el parámetro. Y lo otro, pues, que como parte de los compromisos asumidos en el Festival de Cine de Cannes, que fue, digamos, donde el lanzamiento de esta declaración, el indicador se va a actualizar cada 2 años, pues para poder, digamos, lograr un objetivo que los institutos de cine puedan trabajar y desarrollar la información que se requiere en la actualización. Pues porque, digamos que me pueden decir, ¿por qué cada 2 años? Pues porque justamente hay un desnivel en los países y en el avance. Eso es como darles a ellos la oportunidad de ir trabajando en esos avances, y eso es algo muy positivo porque es una herramienta que ha venido pues para quedarse, y que esperamos posicionar entre todos los países, y esperamos que en los próximos años podamos replicarlo a otras áreas del audiovisual, como la distribución, como el fomento del audiovisual, como entre otros.
Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que hacen los indicadores y que esperamos pues que todos los países se puedan. Yo creo que esto es un aprendizaje para todos, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de estos temas en la reunión de la CASI, claro, había países que no tenían en la mente, nosotros porque insisto que de repente hubo un estallido pues mediático y a partir de ahí como que eso desencadenó muchos temas. Pero hay países que de repente este tema no había salido tanto a flote, que estaba por ahí. Entonces yo creo que todos, lo que yo considero es que la CASI es un espacio, insisto, de gestión del conocimiento, pero para aprender los unos de los otros, que los más pequeños se puedan aprender de los grandes, pero también los grandes puedan aprender de los pequeños. Ha sido un proceso muy interesante, digamos, que el que estamos haciendo ahora al interior de la CASI. Yo creo que Bueno, hay otra cosa interesante y es que la pandemia, por más terrible que fue y todo lo que nos dejó, también nos dejó este tipo de cosas. Digamos que yo ya con un par mío de la casa y me permite, venga, Totalmente. reunámonos virtualmente. ¿Usted cómo está abordando este problema? Y tú misma, ustedes mismas han creado unas redes impresionantes. Bueno, con Yerili tuve la oportunidad de estar, que ella me invitó al Festival de Cine ay, se me acaba de ir FUSA, de FUSA, FUSA. exactamente. También súper bonito. No, sin duda esto es, la pandemia, como dice el dicho, no hay bien que por mal no venga. Creo que nos ha permitido andar, conectar más, valga la redundancia. Yo quisiera que mostráramos, que viéramos en pantalla el indicador, el primer paso, digamos, del indicador, y pues invito de todas maneras a las personas que están viendo la transmisión, pues que lo vean, digamos, realmente en la publicación, porque tiene, como dice el dicho, tiene la letra chiquita, pero es importante, digamos, ahí visibilizarlo porque ellos hablan, digamos, de unos índices y unos subíndices. Aquí estamos viendo principalmente los índices, que son 4. El 1 que habla de normativa, protocolos, reglamentos y gestión de la información, que hemos venido hablando. 2, presupuestos y medidas de fomento. 3, participación de las mujeres en actividades audiovisuales. Y 4, distribución de obras audiovisuales con participación de mujeres. Cada uno de estos subíndices que hay aquí, pues tiene también unas herramientas para, digamos, para la medición, pero sin duda esa otra estadística la iba a mostrar, pero creo que es demasiado chiquita. Aquí ya me estoy arrepintiendo aquí en caliente, pero pues para más vale invitar a que las personas descarguen la publicación, puedan, digamos, leerlo, y es un instrumento que como decía anteriormente Jaime, pues va a ser una medición cada 2 años, y ahí digamos que Colombia sale un poco bien librada, pienso yo, porque sale como en lado medio, en la medición media. Y no sé ahí, Pilar, como qué percepción tienes acerca de este índice, qué preguntas te surgen, crees que va a ser útil. Sí, pues yo siento que obviamente tal vez eso se hubiera hecho hace 2 años, no hubiéramos quedado ahí, ¿no? Creo que como justamente las iniciativas que han surgido alrededor de este tema y las decisiones ya en cuanto a política pública, en cuanto a acciones concretas han sucedido en los últimos 2 años, entonces logramos como cumplir esas logros que hay otros países, ¿no? Yo digo España y Argentina, que son los que nos llevan como más, ¿no? Del sector, que realmente ya llevan años funcionando con puntaje, dando puntuación extra a poblaciones subrepresentadas, o teniendo fondos exclusivamente para mujeres, ¿no? Nosotros hasta ahora estamos comenzando y todavía falta, ¿no? Digamos que todavía falta camino. Entonces yo creo que está bien, no voy a decir que es una cifra mentirosa ni mucho menos, pero que solamente muestra un inicio, ¿no? Lo que importa es que no pensemos que es súper bien y que no hay que hacer más, sino que es hasta ahora el inicio de un proceso que debe continuar, ¿no? Siento que de todas formas pues ha valido la pena el esfuerzo que se ha logrado como esta sinergia de este movimiento de parte de organizaciones, pero también realmente el sector institucional, en este caso. ¿Se nos fue Pilar o me fui yo? No, se está, Pilar está dando vueltas. Ah, bueno, es que Pilar está en zona rural también. Sí. Entonces tiene la buena vida de la zona rural. Pero bueno, yo quería ahí como
invitar a mi equipo que por favor ponga no la que seguía, sino la otra, la última, donde ya se ve la medición aplicada. Ahí hay unas mediciones y también digamos que se aplicó del 1 al 10 y a partir de eso salen las mediciones de alto, bajo, medio. De nuevo, esta tiene el problema que tiene la letra menuda, tiene la letra chiquita, pero pues allí al final, en el total, están medidos, digamos, como los 3 países que tienen, digamos, como un desarrollo como un poco más, digamos, más estable en casi todos los niveles. Es el caso de España, que pues para nosotras como movimiento en Musa, por ejemplo, ha sido muy importante la labor de CIMA. CIMA pues para nosotras es como el camino a seguir. De hecho, también en Quillari una gran inspiración fue la investigación que ellas llevan haciendo ya hace más de 5 años, que también era una investigación que no estaba haciendo los institutos o las autoridades de ese país, sino que lo estaban haciendo realmente ellas y lo vienen haciendo ya, digamos, después, pues ya llevan 5 años y también ahí ha aportado, digamos, muchísimo a eso, ¿no? Entonces, pues por supuesto que tiene un nivel alto, casi, digamos, en todos los índices, en el índice que es el de institucionalidad, tiene en el alto en fomento, tiene agentes individuales y tiene producción, y el índice general pues le da un alto, que también acontece lo mismo con Argentina, que obviamente a nivel, digamos, ya de nuestro continente como tal, pues Argentina pues es una de las industrias más grandes junto con lo de México. Me llamaba mucho la atención, Jaime, que no apareciera México, teniendo en cuenta que México también tiene esta industria tan grande, pero pareciera que el tema no está tampoco, como que no ha penetrado. No sé, me gustaría si tienes datos como que pasa un poco con México, y pues Colombia, que aparece con una calificación que dice medio, y que bueno, que Pilar dice, bueno, si hubiéramos hecho esto hace 2 años, tal vez hubiéramos sido un poco más rajados, como aparecen un poco otros países, pero pues se trata un poco como de hacer, para mí esto es como una foto, como un diagnóstico que permite, digamos, que todos los países, y tal cual es un índice que permite comparar para avanzar, ¿no? No es como sino como que creo que es como esa comparación, ese mapeo va a servir para que otros países se inspiren, tomen presentes, y creo que desde allí va a ser muy valioso, sobre todo para países que, por ejemplo, no tienen ni siquiera pues, unas políticas de fomento, que creo que me parece pues como muy importante. Entonces, pues te dejo como esas 2 preguntitas ahí, Jaime. Sí, México igual está cambiando muchísimo, pues ahora está al frente María Novaro, que tiene un especial énfasis también en temas de género, también con comunidades afro e indígenas. Está haciendo una gran labor. Ahora yo acabo de llegar de Guadalajara y sí tiene un particular, digamos, interés en estos temas. Tú mencionaste España, que CIMA también debo decir que nosotros hicimos como una especie de reconocimientos el año pasado a organizaciones o entidades que vinieran trabajando en pro de la cinematografía, y justamente CIMA se llevó el reconocimiento. Digamos que Perú se ganó digamos, el reconocimiento mayor porque pues ellos tenían una nueva ley de cine, pero CIMA, por su trabajo de tantos años, se llevó el reconocimiento entre todas las entidades que se presentaron. Y para nosotros ha sido un referente también. Nosotros hemos tenido varias reuniones con CIMA, y pues la intención es seguir trabajando también con ellos. Y bueno, pues está Argentina, que también ellos tienen una oficina especial dedicada a temas de género dentro del Ministerio de Cultura, dentro del INCA, así que hacia allá yo creo que tenemos que ir caminando todos. Tú bien lo dices, Yerili, que la idea de esto es sobre todo que algunos sirvan de ejemplo y sobre todo hacer visible un tema que en muchos países no era visible y que muchos no estaban, luego decían, ay, yo no, me acabo de dar cuenta que yo no estaba teniendo acciones alrededor, digamos, de temas de equidad de género. Y esto, al establecer este índice, bueno, entonces ya uno empieza a decir cómo hacemos para superar. Y creo que es una cantidad de medidas que hay que tener en cuenta, que no es solamente el de establecer una cuota, sino que tiene que ver que incluso con la formación desde que son niños y niñas, la formación en las universidades. Si uno pudiera solamente una cuota no es suficiente. Hay que abordar todo el ecosistema, incluso desde la circulación, desde la distribución, desde el fomento, si realmente queremos lograr la equidad de género. Y ahí es muy importante la participación de las agremiaciones, asociaciones. De las cosas más bonitas también que nos dejó la pandemia es que la gente se unió más
en esas por fortuna hoy en día contamos con asociaciones de maquilladoras, de vestuaristas, de no sé qué, que es maravilloso, porque además a nosotros como autoridades, en la medida en que haya un sector organizado, es más fácil atender a toda la asociación a que llegue una persona con una solicitud personal. Y por eso Pilar habla de esa fuerza de cuando ellos llegan como sector, como agremiaciones al SENAC, pues es mucho más fácil establecer y discutir y hacer mejoras a nuestras convocatorias, a nuestras políticas. Lo interesante es ver una gente que cada vez es más participativa en estos procesos. Yo siento que lo han hecho, o sea, yo veo a Pilar en su historia y todo lo que cuentan de todos los años que llevan en esa mesa de gremios, que creo que es como una de las más antiguas, porque sí hubo un fenómeno, obviamente el año pasado con la creación, digamos, de la Asamblea Nacional Audiovisual de la ANA, donde ahí ya, digamos, la mesa de gremios tenía como 30 creo que son 30, Pilar, y la ANA No, casi llega a, la ANA tiene como 45, bueno, algo así, sí. sí, la Ana creo que tiene como 40 y en la mesa en este momento estamos 17. Entonces ahí hay como dos, digamos que la mesa de gremios para mí, digamos, es muy significativa porque vienen trabajando, hubo este fenómeno de la creación, digamos, a propósito de los estallidos el año pasado, nosotros también hicimos parte de un estallido con el tema de la reforma tributaria y cómo eso iba a afectar, digamos, muchísimo a nuestro sector y a nuestra digamos, AMA, Ley 814 y todas las leyes que tenemos que son, digamos, muy envidiables para otros sectores. Lo sé porque lo he compartido con otros sectores como el de la música, como el del teatro. Nosotros tenemos unas leyes muy privilegiadas en ese sentido y tenemos muchas, digamos como que vamos un pasito más adelante de otros sectores, ¿no? Entonces allí pienso, Pilar, como para ir ya como cerrando una última, digamos, reflexión sobre, digamos, este camino que tenemos que seguir haciendo, ¿no? También estamos, y voy a meter aquí dos cuñas, pues vamos caminando también hacia una nueva propuesta de gobierno, ¿no? Que creo que también es como un gran reto que tenemos como sector y lo hemos hablado mucho y entonces, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, como que, ¿qué es lo que sigue? Entonces, Jaime, que seguramente está también ahí, me imagino, haciendo su cierre, que se entrega y yo le pregunto a Pilar, bueno, ¿qué sigue también para nosotros como sociedad civil? Entonces ahí te dejo, Pilar, para que responda esa pregunta y después Jaime. Pues yo creo que seguir existiendo, ¿no? Tú, eso que dices de la mesa de gremios, llevamos todo ese tiempo, pero a nosotros nos empezaron a escuchar, yo creo que hace como unos 5 años, o sea, duramos 5 años en que nadie nos paraba bolas y éramos además más poquitos, habían menos organizaciones, entonces a mí dijeron más organizaciones, se sumaron a la mesa y también empezó a haber otra actitud en las instituciones, ¿no? Pues realmente se empezó a crear una sinergia que yo creo que es la que se requiere y es la de construcción colectiva, ¿no? Tanto la sociedad civil como la gubernamental o estatal. Entonces, el tema es también eso de participación, ¿no? En general aquí en Colombia yo siempre digo que eso es un poco un reflejo de la sociedad colombiana, pero que ha ido cambiando y la prueba es este momento que estamos viviendo, es que antes había mucha apatía en participar o en protestar o en decir algo, era como, ay, dije así, que todo se quede así, ¿no? Eso ha ido cambiando y yo creo que por eso estamos en este punto, ¿no? También en que ahí permanezca, ¿no? La Asamblea Nacional Audiovisual. Entonces yo lo... Se nos fue Pilar. Se nos está yendo su comunicación, la red. Puede ser la red, puede ser que se quedó ahí parada, pero bueno, como dice ella, insistir. ¿Qué sigue, Jaime, para ti que estás en este momento también? Yo creo que tenemos
uy, una cantidad de retos y desafíos como industria, como sector, porque pues yo creo que ya era un sector que se venía modificando mucho, cambiando mucho debido a Internet y a las plataformas y demás, la forma como se consume, cómo se produce, y yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar todos esos procesos, procesos que también desembocaron en más reivindicaciones sociales, que insisto, yo creo que tenemos que pellizcarnos, no es lo mismo el público que tenemos hoy al de hace unos años. No, si hoy yo siempre digo que si estrenáramos hoy, no sé, El Padrino, no tendría el impacto que tuvo hace unos años, cada vez se vuelve más complejo porque hay muchos contenidos, hay que seguir trabajando mucho por la equidad, por la diversidad, por la igualdad, no solamente de género, sino de géneros, también de diversidades sexuales, pero también, insisto, en esas comunidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, lograr una mayor participación de todo, que sea un país que se narre desde todas las regiones, porque yo insisto que hemos sido narrados en gran medida desde el centro, muchas veces con estereotipos sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que significa ser negro, sobre lo que significa ser indígena, persona con discapacidad. Entonces yo creo que somos un país inmensamente rico en diversidad, pero eso tiene que ser visible y se tiene que materializar de alguna manera. Que logremos más producciones de La Guajira, de los Guayú, del Chocó, de esa Colombia negra, de todos lados. Yo sí sueño con un país, yo acabo de estar en Atanques con la comunidad Cancuama, que es de una riqueza también impresionante. Estaban realizando la primera muestra audiovisual de la sierra y, y es gente con unas ganas de contar. Y eso pasó en el Putumayo también, en Sibundoy y en todas partes donde uno va. Caquetá, es mucha gente tiene muchas ganas de contar. Y aquí también la invitación es a las agremiaciones, es que acompañemos a esa gente en otras regiones, aquellos que ya están más formados, que tienen, ojalá podamos apoyar a esa mujer indígena, Guayú o Cancuama o Kamsá, porque también no es lo mismo hablar de una mujer indígena, de una mujer negra, de una mujer de una ciudad o desde la periferia, desde las comunas. Yo creo que aquí ahora que el presidente electo está llamando un acuerdo nacional, ese acuerdo nacional tiene que ser en todas las capas y en todos los campos, incluido nuestro sector. Eh, donde haya un mayor diálogo y nos escuchemos, y mi sueño de verdad es que sí sea un país que se narre desde todos los territorios y desde toda su diversidad. Eso que estás diciendo, Jaime, pues es hablar de interseccionalidad, que es otro concepto muy importante, digamos, en este camino de la integración de la perspectiva de género, ¿no? Creo que ahí también los movimientos feministas, los movimientos antirracistas, pues han trabajado muchísimo y pues no es solamente hablar de la mujer, sino de la mujer afro, la mujer en la ruralidad, diferentes formas de ser que cada vez más estamos saliendo también del binarismo, creo que es también muy importante lo que has dicho, con relación a también pensarnos ese lugar, de descolocarnos de esa dualidad, digamos, también en la que hemos estado históricamente. Y ahorita que hablabas de ese país que se tiene que narrar, pues no puedo tampoco dejar pasar lo que aconteció ayer, que fue, digamos, la entrega de ese informe que va a estar durante todo un mes. Y creo que allí también está, esto yo creo que va a ser muy significativo porque digamos que es el primer informe de comisiones de la verdad en países en guerra que tiene perspectiva de género. Creo que a eso tenemos que sacarle todo el jugo. Creo que están apareciendo muchas voces que antes no habían aparecido y cosas que yo sé que nos van a doler y que pasaron, pero volverlas a contar obviamente también va a ser para sanarlas, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un reto y una misión muy grande y pues celebro estos encuentros, celebro que nos sigamos encontrando. Ahí ya volvió Pilar, volviste Pilar. Sí, no sé qué pasa, es que como vivo en un pueblito, de pronto está hoy en llamas el internet, lo siento. Sí, eso les dije, es que Pilar tiene la maravillosa experiencia de vivir en Guaduas, en un lugar legendario para nuestra historia colombiana.
Entonces, pues nada, Pilar, pues yo ya para cerrar, pues si quieres decir algo, porque no sé si quedaste muy en punto, si te quedaste hablando sola y pues ya cerramos la sesión de hoy. Sí, no, yo solo quería decir que nada, que estamos, que realmente estamos iniciando, ¿no? Siento que estos 2 años es el inicio de muchas cosas, ¿no? Y que vamos, falta mucho camino, ¿no? Por crear una cinematografía y un medio audiovisual mucho más incluyente y que la que participemos todos y todas, ¿no? Realmente creo que también es importante que entre más participemos nosotras, pues realmente más interlocución y vamos a crear y vamos a aportar más a esa construcción colectiva de la diversidad de este país, ¿no? Entonces, era eso básicamente lo que estaba diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Pili. No sé si quieres decir algo adicional, Jaime, ya con eso ahora sí cerramos. Yo hice la No, despedida de la despedida. yo creo que ya ha estado dicho, es muy importante la participación de los gremios, de ustedes como sector. Yo creo que tiene que ser una construcción conjunta. Todavía hay muchos desafíos desde la institucionalidad, que hay que seguir haciendo cambios, pero eso no se logra solo, eso tiene que ser en la compañía de ustedes y por eso digamos que aquí también celebro el trabajo que ha venido haciendo Pilar y de Kilary como de Musa, como de las Rex Sisters en estos temas, además porque ya cada organización acá tiene, digamos, su tema de género que están trabajando, la parte indígena, digamos que también tiene, por ejemplo, Daupará también tiene su No, parte para. de género. Digamos que ya hay una gran cantidad de organizaciones que donde es relevante y tenemos que trabajar en red y de forma articulada definitivamente. Yo creo que lo que dijo Pilar también es importante, eso ha sido la diferencia quizás con otros sectores, que el audiovisual ha sido finalmente, a pesar de las diferencias y a pesar que a veces nos podemos pelear y toda la cosa, pero yo sí creo que hay mucha unidad y a la hora de defender ciertos principios, valores, etcétera, de la industria, pues ahí están fuertes y eso es importante, seguir así. Así es, así es. No, hay que seguir en esta juntanza y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo, agradecerles también por estar aquí, por escucharnos, para que eso se siga replicando, para que siga creciendo este mensaje y este sentir y esta necesidad también que hay obviamente de seguirnos observando, seguirnos mapeando y pues tenemos una siguiente sesión el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde con un documento también que ni siquiera está publicado, pero tuvimos la posibilidad de ir a unas socializaciones que hubo, un informe que hizo la UNESCO sobre el sector audiovisual y sector editorial, entonces tenemos también un quinto documento muy importante y que aporta, digamos, a analizar otras variables de medición muy importantes y entonces pues ahí también ustedes muy invitados a que nos sigan, a que nos sigamos escuchando y conociendo también un poco a partir de esos ejercicios y pues muchísimas gracias Jaime, gran abrazo también para ti Pilar y pues que tengan buena noche y chao. Chao. Gracias a ti. Gracias, Jaime. Abrazos.